Bienvenidos una vez más a otra conferencia de RoboTrader, de esta decimoquinta edición de 2025. Hoy nos acompaña Andrés García, ya muy conocido yo creo por todos, es profesor del curso de Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico de la UPM y dirige un blog, es propietario de un blog que se llama tradingsys.org, que lleva ya mucho tiempo en funcionamiento. Hoy nos va a hablar de la construcción y optimización de carteras con inteligencia artificial y supongo que será muy interesante. Así que para no quitarte más tiempo, Andrés, puedes empezar ya con ella. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos los que estáis escuchando esta charla. Quiero que la charla sea lo más dinámica y lo más interactiva posible, así que no tenéis por qué esperaros hasta el final para hacer alguna pregunta. Si en algún momento consideráis que hay algún tema interesante que se puede ampliar o no ha quedado suficientemente claro, pues me interrumpís y no pasa absolutamente nada. Esta charla es continuación de otra que hice el año pasado, del mismo tipo, en el que sondeábamos, porque entonces estaba todavía mucho más reciente, las posibilidades de utilizar modelos grandes de inteligencia artificial tipo GTP para diseño de carteras, construcción y evaluación de portfolios y todo lo que es el proceso desde la selección de activos hasta la implementación en real de estas carteras de activos. La verdad es que los resultados fueron un poco contradictorios. Había algunas tareas en las que desempeñaban bastante bien estas inteligencias artificiales, entre comillas, y había otras tareas en las que todavía nos dimos cuenta de que era una tecnología pues, bastante incipiente y que le quedaba recorrido. Y ahora el propósito de esta charla es ver si transcurrido un año se nota un verdadero progreso en cuanto a la calidad de las respuestas que ofrecen y a la utilidad que puedan tener para el diseñador y el gestor de carteras, facilitándole todos los procesos que van desde el planteamiento inicial del portfolio, o sea, la idea de base, hasta la implementación de dicho modelo en operativa real. Así que, pues, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a ver, lo primero con lo que quiero empezar es haciendo un repaso al portfolio que construimos con inteligencia artificial en 2024, aproximadamente por estas fechas. Quería que viéramos a un año vista, bueno, pues cuál ha sido el desempeño de esta cartera y compararlo un poco, pues, con la revalorización que ha tenido el mercado, ya que estamos en un momento bastante alcista del ciclo económico. No sabemos lo que va a durar. La verdad es que hay muchos analistas que están sorprendidísimos de que estemos viviendo un ciclo alcista tan largo. Y además un ciclo alcista tan largo entre tanta inestabilidad internacional, entre tanta guerra, entre tanto problema económico, entre tantos conflictos no resueltos a nivel global. Pero el caso es que sí, este ciclo económico está resistiendo inusualmente y a todas las carteras que trabajan el lado largo, ya veremos diferentes modelos de cartera, pues parece que les está favoreciendo muchísimo. Entonces, la cartera que creamos por inteligencia artificial el año pasado es esta que tenéis aquí. Se hizo una combinación de estos valores que son grandes empresas y según la inteligencia artificial con buenas expectativas del mercado americano y se realizó una asignación ponderando por capitalización de mercado, redondeándolo de todas formas. Y entonces, pues bueno, como podéis ver, el resultado ha sido bastante bueno. Un momentito que quito esto. Vale, el resultado ha sido bastante bueno. El comportamiento global el rendimiento anualizado es de un 23,4% y la cartera está superando al benchmark, que es el ETF Vanguard Index 500, o sea, lo que replica el activo de Vanguard que replica al índice SP 500, pues está superándolo nada menos que en un 6,1%. Así que en ese sentido la cartera funcionó muy bien, funcionó razonablemente bien. Bien, vamos a empezar con una cuestión muy básica, sobre todo básica para aquellos que estáis familiarizados con el diseño de carteras o habéis hecho algún curso de finanzas cuantitativas.
Vamos a repasar algunos de los elementos clave en la construcción de carteras. ¿Cómo sería ese ciclo? Por un lado, tenemos el método de asignación, es decir, cómo vamos a construir la cartera en función de una serie de objetivos de entrada, nivel de aversión al riesgo, horizonte temporal, inversor tipo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ¿qué combinación vamos a hacer? Es decir, qué porcentaje va en renta fija, qué porcentaje va en materias primas, qué porcentaje va en acciones, etcétera, etcétera. Bien, una vez que tenemos diseñado el método de asignación, seleccionamos los activos invertibles que van a formar parte de esa cartera. Fijaros en la tabla que tengo a la derecha. Esta tabla está construida también por inteligencia artificial. Lo que le pedí es que buscara diferentes fuentes de información y dijera qué porcentaje de cada una de estas etapas de construcción de carteras es automatizable mediante inteligencia artificial y qué otro porcentaje queda reservado a la intervención humana. Y aquí tenéis los porcentajes. En el primer caso de la selección de activos, sería automatizable hasta un 70% de las tareas de selección y la intervención humana sería requerida en un 30% de las tareas. En cuanto a las estrategias de rebalanceo o métodos de ponderación, pues el porcentaje de automatización es prácticamente total. La IA indica un 90%, pero automatizable es prácticamente al 100%. Lo único que habría que decidir es qué estrategia de rebalanceo es mejor en función del modelo de asignación que hayamos elegido. A lo mejor ese 10% queda reservado todavía al humano, pero haciendo montones de simulaciones y manejando datos cuantitativos, al final la inteligencia artificial va a decirnos directamente cuál es el mejor método posible. Bien, en cuanto a la estrategia de rebalanceo, también vemos un porcentaje altísimo que sería automatizable, un 85%. En cuanto a la simulación y backtesting, aquí nos está diciendo la inteligencia artificial que un 95%, luego reduciremos mucho las expectativas, primero por la calidad de las fuentes de datos y luego por los errores que cometen cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos estos modelos GTP. Veremos que, y os pondré algunos ejemplos de que en el proceso de elaboración de algunas carteras simuladas que os voy a presentar ahora se han cometido errores considerables. Entonces es mucho menos del 95%. Hay que supervisar la simulación y el backtesting. Los análisis de riesgos, tres cuartos de lo mismo. La automatización sería bastante grande, pero hay una serie de riesgos que no son automatizables. Riesgos que dependen de dinámicas globales del mercado, de noticias macro, etcétera, etcétera, de sentimiento del mercado. Ese tipo de riesgos todavía quedan un poco a la discrecionalidad del propio gestor de carteras. Y luego la implementación operativa, la implementación en operativa real. Se podría automatizar, según la inteligencia artificial, hasta un 70%, pero en realidad hay que estar supervisando siempre la cartera, comparando que efectivamente la ejecución automática de órdenes se hace de manera correcta y viendo en qué gastos, en qué deslizamientos y en qué ineficiencias se está incurriendo en operativa real. Bien, vamos a desarrollar esto un poquito más. En cuanto a la selección de activos, ese 70% que puede realizar medianamente bien la inteligencia artificial, ¿a qué correspondería? Pues fundamentalmente a partes críticas del proceso. Por ejemplo, al diseño de la cartera en función de distintas clases de activos. Si queremos una cartera diversificada, en acciones, materias primas, bonos, criptomonedas, bienes raíces, bien, pues entonces, en función de los objetivos inversores que hayamos marcado, este proceso de selección nos va guiando en la determinación de una serie de clases de activos que concuerden con la finalidad del modelo, con la finalidad para la que se construye ese modelo inversor. Esto también está relacionado con la diversificación, cómo se combinan las diferentes clases de activos para conseguir la mayor descorrelación posible y que la cartera esté diversificada. Eh, También con qué porcentajes de liquidez podemos contar dentro de la cartera, qué porcentajes razonables de liquidez para ajustarnos rápidamente a los cambios del mercado. Luego también estaría cómo se evalúan los activos
tanto hacia atrás en el tiempo como haciendo proyecciones futuras. Las proyecciones futuras tradicionalmente son de dos maneras. O bien se hacen simulaciones de Monte Carlo y luego se proyectan expectativas de rentabilidad y de riesgo, o bien nos basamos en análisis humanos, análisis prospectivos del mercado desarrollados por los propios analistas. Luego estaría la valoración, el uso de diferentes métricas. Nos hemos encontrado un problema al desarrollar estas carteras, que es que para muchos activos era incapaz de encontrar la inteligencia artificial bases actualizadas con estas métricas de ratios fundamentales y al final nos dejaba la tabla en blanco. Luego lo veremos con calma. Luego, en cuanto a los factores económicos globales, pues eso formaría parte del 30% de la intervención humana. Las políticas monetarias, las tasas de interés, las noticias sobre diferentes eventos a nivel mundial. Eso es, de momento, difícilmente cuantificable mecánicamente y tiene un componente discrecional importantísimo. Y luego, el análisis fundamental y el análisis técnico se puede automatizar una parte, pero también hay un componente importante de discrecionalidad, sobre todo en el análisis fundamental, en la interpretación de los datos fundamentales, que queda reservado a los seres humanos. Según la propia información que nos da la IA, si nos centramos en los aportes humanos necesarios, por un lado estaría el análisis cuantitativo, lo que habíamos comentado. La IA no puede interpretar esas noticias y esos cambios que se van generando en tiempo real, y el análisis del contexto macroeconómico. En cuanto a los métodos de ponderación, bueno, pues vemos que la automatización prácticamente es total. La IA es capaz de, digamos, conectarse con bases de datos financieras y encontrar métodos de ponderación adecuados en función de los objetivos que vayamos buscando y del tipo de cartera. Bueno, aquí simplemente nos muestran una serie de tipos de asignación estandarizados que suelen hacerse en este tipo de modelos de gestión. Por ejemplo, la ponderación equiponderada, la ponderación por capitalización del mercado, que suele ser de las más utilizadas, la ponderación según riesgos, las carteras con la mínima desviación estándar, las de mínima varianza, las carteras óptimas, que son legión según la maximización del ratio de Sharpe, y la ponderación por factores. Factores como peso, momento, crecimiento, combinaciones de todos ellos, que muchas veces también al elegir estos factores, estas combinaciones de factores, estamos introduciendo un fuerte componente discrecional que al final depende del propio inversor, incluso del propio estilo o de las propias ideas preconcebidas o de su experiencia de base sobre qué factores son los más apropiados para un determinado modelo. Y luego la inteligencia artificial nos está diciendo que, bueno, que determinadas cosas, como el ajuste dinámico, se puede hacer, la optimización matemática también. El backtesting masivo con sistemas tipo GTP es muy complejo y crea muchos problemas, pero bueno, quizá con otras plataformas de inteligencia artificial más específicas y más enfocadas al análisis cuantitativo de datos, esto se puede hacer con mucha más precisión. Y luego, pues bueno, los aportes humanos en la asignación de pesos, pues bueno, serían los ajustes estratégicos, los que dependen, como bien pone aquí, del ciclo económico o de algunos eventos imprevistos que requieren valoración humana. En cuanto a las estrategias de rebalanceo, otro elemento fundamental en la gestión de carteras, aquí ocurre exactamente lo mismo. Se puede ir a un porcentaje de automatización altísimo, en este caso del 80% o más, y la intervención humana cada vez es más innecesaria. Tipos de rebalanceo que se manejan habitualmente en la gestión de este tipo de carteras. Bueno, pues por un lado estaría el rebalanceo por periodos fijos. Se realiza mensualmente, trimestral, anual, en periodos determinados. Primero por el tipo de estrategia y segundo por
la cantidad de rotación y de cambios que queremos hacer en el tiempo. Muchas veces cuando haces muchos cambios no estás aumentando la calidad del portfolio, sino lo que estás aumentando es el gasto en comisiones. Entonces hay que ver muy detalladamente qué periodo es el idóneo para un determinado modelo. Luego, pues bueno, otros modelos también menos usuales, pero muy vistos, muy estudiados en el mundo académico y también empleados en algunos instrumentos de gestión, pues bueno, son el rebalanceo basado en umbral, que también se puede combinar con el rebalanceo en periodos fijos, que es que se vuelve a computar otra vez los pesos de la cartera cuando se supera un determinado umbral al alza o a la baja. Rebalanceo basado en la volatilidad, cuando lo mismo se excede una ventana de volatilidad al alza o a la baja, pues se vuelven a reajustar otra vez los pesos de la cartera. Y los rebalanceos por pérdida máxima, cuando se cae en un drawdown, pues entonces esto suele ser muy normal, se reevalúa todo. No se reevalúan solamente los pesos de la cartera, sino que se reevalúa la relevancia del modelo, la pertinencia del modelo para ese cambio de marco época, para ese cambio de contexto. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Aportes humanos que seguirían siendo necesarios? Bueno, pues en primer lugar, decisiones sobre eventos externos que no estén al alcance de la IA o que no sean interpretables fácilmente. Por ejemplo, os pone aquí una crisis financiera, una pandemia, una guerra, un desastre climatológico. Eso de momento queda reservado a la discrecionalidad de los humanos, a la valoración humana. Y luego, pues la supervisión de los costes reales. Si estamos continuamente ajustando la cartera, están entrando y saliendo valores, habría que ver la correspondencia entre el gasto simulado y el gasto real en el que estamos incurriendo. Así que, resumiendo un poquito todo esto, procesos automatizables globalmente en el proceso de creación de una cartera, aproximadamente ahora serían el 85%. Y abarcarían las etapas de backtesting, optimización de ponderaciones y el análisis de riesgos de manera muy limitada. La automatización parcial sería posible eh, implementando determinados algoritmos que nos permitan gestionar y supervisar automáticamente la cartera en operativa real, pero también, como habíamos dicho antes, teniendo en cuenta que el factor humano, el factor de supervisión humana siempre es necesario, por lo menos para buscar una concordancia entre posibles desviaciones del modelo con respecto a la operativa real. Y luego lo que requiere intervención humana, pues bueno, son sobre todo estos tres elementos, por lo menos la intervención humana más alta. Serían los factores cualitativos, los eventos macroeconómicos y la toma de decisiones cuando vienen mal dadas, cuando estamos en época de crisis, cuando te viene una pandemia o te viene una guerra y de repente se desploman los mercados. Entonces, de momento, eso no es automatizable. Claro, también podemos decir, los humanos también lo harían mal, no seríamos capaces de esquivar o de actuar de forma proactiva cuando ocurre un acontecimiento de estos que nos coge por sorpresa. Es posible, pero ahí la experiencia del propio gestor jugaría a su favor. Si es una persona con una experiencia de décadas, posiblemente por determinados indicios, por determinadas noticias, analizando determinados informes macro, se puede dar cuenta y puede anticipar pues, que se viene encima un cambio de ciclo. Pero bueno, ya digo que en términos generales, si juntamos todas estas piezas y juntamos todos estos elementos, podemos decir que el nivel de automatización a día de hoy de una cartera, si no es completo, si no es 100% todo el proceso, digamos que rondaría aproximadamente un 70-75% por lo menos. Bien, vamos a ver ahora algunos procesos de construcción y evaluación mediante inteligencia artificial. Mm, Lo primero, seleccionaremos o pasaremos revista a una serie de portfolios según el riesgo y la facilidad operativa. Aquí tenemos modelos muy básicos, muy simples, pero algunos de ellos han sido rentables, muy rentables durante décadas y muy estables sobre todo.
Y estos serían sobre todo ideales para enfoques conservadores en el largo plazo y para una gestión, digamos, tranquila que no requiera determinada supervisión humana. Hay algunos portfolios permanentes como famosos, como el de Harry Browne, que es una diversificación estratégica en acciones, en bonos, en oro y en dinero en efectivo que se deja en reserva para cuando se produce alguna caída de los mercados y se quiere reinvertir. Luego el balanceado, este es un clásico también, entre renta fija y renta variable. Sencillamente es una cartera que es muy típica de los fondos de pensiones y también de estrategias conservadoras a muy largo plazo, que va combinando un porcentaje grande de acciones, entre el 55 y el 60, a veces el 65% de acciones, con la rentabilidad de los bonos, con la rentabilidad de la renta fija. Y en función de que haya subidas o bajadas en los tipos de interés o de que cambien las políticas monetarias, estos porcentajes se van alterando a lo largo del ciclo de vida de la cartera. Luego otro clásico que tenéis aquí es la obtención de rentabilidad recurrente por la vía de dividendo. Hay una serie de valores, ya lo veremos, porque vamos a simular una cartera basada en el dividendo, que son los famosos aristócratas del dividendo. ¿Por qué se seleccionan estos valores? Porque son empresas muy antiguas, muchas de ellas con historial de 30 años o más, que dan pagos de dividendos recurrentes y además estos pagos de dividendos son estables, no hay grandes fluctuaciones en el tiempo. Entonces, una cartera basada en la generación de ingresos pasivos vía dividendo es facilísima de operar, prácticamente no requiere supervisión y puede ser una opción muy interesante desde el punto de vista de lógicas conservadoras. Bien, luego hay otra serie de portfolios. El Lashley Portfolio, por ejemplo, antes utilizaba grandes cestas de acciones, ahora ya se están construyendo este tipo de carteras fundamentalmente mediante combinaciones de ETFs y no requieren prácticamente ninguna gestión activa, simplemente se establecen los porcentajes en los que se invierte en diferentes ETFs y, y ya está. Únicamente una vez al año o cuando se haga la política de rebalanceo nos aseguramos de que los porcentajes siguen estables. Si ha habido alguna desviación, se vuelven otra vez a establecer comprando o vendiendo los porcentajes iniciales y es la única gestión que requiere este tipo de cartera. Y luego otro modelo también interesante y también extremadamente conservador es el Risk Parity, que lo que busca fundamentalmente es que todos los activos que componen la cartera incurran en el mismo riesgo medio. Bien, aquí, como veis, mostramos, grosso modo, porque la casuística es infinita y los tipos de portfolios también, otro tipo de modelos de cartera que se consideran de mayor riesgo, de riesgo medio, por ejemplo. Aquí estamos combinando, como veis, dos factores, riesgo y dificultad. La instrucción que di a la inteligencia artificial para construir esta tabla fue exactamente esa. Organiza en una tabla diferentes modelos de cartera en función del riesgo y la dificultad operativa. Y esto, sencillamente, lo he ido sacando según se ha ido mostrando esta información. Lo único que he hecho ha sido ponerlo en la tabla. La verdad es que en conjunto está bastante bien. Es la misma información que te puedes encontrar en cualquier manual clásico de gestión de carteras. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de instrumentos inversores que ya tienen algo más de dificultad operativa, pero que tienen una expectativa de rendimiento mayor. Por ejemplo, el All Weather Portfolio de Ray Dalio, lo que trataba tradicionalmente, en algunos casos no se consigue, en algunas épocas no se consigue, es de obtener una rentabilidad continua en cualquier época. Sí es verdad que habría épocas en las que el retorno medio sería bastante más alto que en otras épocas, pero siempre ganar algo en cualquier época, independientemente de que los mercados financieros sean alcistas o bajistas o estén en largos periodos laterales. El Golden Butterfly, pues es también otro tipo
de modelo de cartera un poquito más arriesgado que prioriza sobre todo el crecimiento de la cartera. Otro que tengo aquí marcado en gris, porque es de los más utilizados, indudablemente, es el Factor Investing. Hay auténticos manuales, gruesos manuales sobre Factor Investing. Esto es una de las técnicas inversoras más desarrollada desde hace muchas, muchas décadas. Entonces, como sabéis, los valores se clasifican si son acciones de valor, acciones de crecimiento, acciones de dividendo, acciones de momento, acciones de alta volatilidad, de baja volatilidad. Y en base a estas etiquetas que se le pone a los diferentes activos, a las diferentes acciones, se pueden crear grandes carteras basadas en factores para determinados inversores tipo, para inversores que tengan diferentes sensibilidades al riesgo. Y luego el último portfolio que se considera de riesgo medio sería el portfolio táctico. Simplemente ajusta los pesos entre renta variable y renta fija en función de las condiciones macroeconómicas. Repito que me he quedado muy sorprendido de la información que he ido obteniendo de la inteligencia artificial porque es bastante precisa en cuanto a la clasificación de los diferentes modelos inversores. Y luego ya modelos de alto riesgo. Bueno, modelos basados, todos ellos en realidad son modelos basados en el crecimiento. Un growth portfolio clásico invierte en acciones tecnológicas y acciones de alto crecimiento. Son acciones, como podéis imaginaros, con un gran potencial, pero con niveles de volatilidad que no son aptos para cualquier inversor. Suelen ser niveles de volatilidad considerablemente altos. No digamos el siguiente modelo de cartera, el modelo de cartera basado en el mundo cripto, en diferentes productos cripto. El riesgo no es alto, es altísimo y sobre todo es cuando se están utilizando productos cripto apalancados. Eh, la dificultad es compleja porque hay que conocer muy bien estos productos. Y el inversor particular, como son cientos o miles de productos y están saliendo continuamente criptomonedas nuevas y productos cripto nuevos también, pues se ve desbordado y no es capaz de entender, digamos, la letra pequeña de cada uno de estos productos. Por tanto, tiene cierto descontrol sobre el riesgo real en el que puede incurrir al invertir en ellos. Bueno, luego otro clásico de cartera es el de rotación de sectores. No es que sea una dificultad compleja, es que requiere una supervisión más alta. Eh, Según los diferentes modelos del ciclo económico, esto está estudiado estadísticamente en periodos largos, en periodos de muchas décadas, hay diferentes activos, hay diferentes activos que suben o bajan como energía, tecnológicas, consumo, etcétera, dependiendo de ese momento del ciclo económico. Entonces, lo que hace este portfolio es fundamentalmente reajustar los porcentajes de asignación en cada sector en función del ciclo económico que esté atravesando el mercado. Esto no es automatizable. Este tipo de carteras sí que requieren mayor supervisión humana. Son, de hecho, de las que más supervisión humana requieren. Bueno, luego estarían las estrategias tipo hedge, que normalmente invierten en productos derivados y utilizan técnicas de posicionamiento corto y posicionamiento largo. Pueden combinar acciones y futuros sobre esas acciones, opciones para utilizándolas como cobertura, etcétera, etcétera. En fin, son productos ya mucho más sofisticados que requieren mayores conocimientos inversores y con los que pueden pues, realizarse carteras realmente elaboradas y que pueden responder a unos objetivos inversores, digamos, más refinados. Este no sería el tipo de cartera usual que se puede recomendar a un inversor de baja cultura financiera o media cultura financiera, sino un tipo de portfolio muchísimo más especializado. Y luego lo que sí tiene también un riesgo considerable, igual que la operativa con futuros y con opciones, es el uso de ETFs apalancados. Hay un montón de ETFs, sobre todo de última creación, que tienen apalancamientos brutales por 2, por 3, por 4. Bueno, pues
¿Pueden utilizarse este tipo de ETFs en pequeñas cantidades para maximizar los retornos? Sí, pero hay que tener en cuenta que es como si estuvieras invirtiendo en futuros. O sea, es un riesgo mucho más grande que el que tendrías si operas con una cartera de ETFs no apalancados o incluso con una cartera tecnológica pura y dura, una cartera propiamente de crecimiento. Y estos serían básicamente los tres tipos de carteras en función de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y combinando el riesgo con la dificultad operativa. Bien, continuamos avanzando un poquito más en esto. Vamos a ver ahora definición del modelo que nosotros de los dos modelos que nosotros vamos a ir simulando eh, y cómo se analiza automáticamente la inteligencia artificial o cómo nos sugiere diferentes fórmulas de ponderación y rebalanceo para esa cartera. Bueno, aquí simplemente unas consideraciones iniciales. Las he puesto por poner algo, podían ser cualquiera. El capital inicial, el que sea, entre 10.000 y 100.000. El horizonte temporal de todas estas inversiones, por lo menos cuando se construye el modelo, se considera indefinido. ¿Qué es un horizonte temporal indefinido? En la práctica, todo el que pase de 10 años. Es decir, es el dinero que se invierte y que no se necesita. Si alguien quiere construir un modelo de este tipo pensando en que va a necesitar el dinero, por ejemplo, 6 meses más tarde, pues entonces está claro que este tipo de portfolios no es para él. Luego, el nivel de aversión al riesgo. Bueno, aquí tenemos eh, las tres categorías de inversores. Un inversor conservador puede esperar una rentabilidad anualizada de un 6%, un 6, un 7% y asumir hasta un 15% de drawdown en años malos. Estos inversores conservadores, más de un 15% de drawdown, no van a estar dispuestos a asumirlo. De hecho, como lo que interesa en este tipo de lógica conservadora es la preservación del capital a largo plazo, interesa mucho más que el riesgo sea bajo, porque con que la rentabilidad media supere la inflación, pues bueno, de alguna manera ya estás conservando el capital. Entonces, si la inflación media a lo largo del tiempo ha sido entre el 3 y el 4%, quitando esa época en la que se desmadró la inflación con el inicio de la guerra de Ucrania, que luego ya se fue estabilizando, pues con conseguir una rentabilidad anualizada que ronde el 6%, este modelo conservador tendría suficiente. El moderado quiere exprimir un poquito más la rentabilidad, pero claro, lógicamente a medida que vas invirtiendo más en renta variable y en otros productos de más riesgo, el drawdown medio se va disparando y el inversor agresivo es aquel pues, que está en el polo opuesto, que quiere maximizar la rentabilidad incluso asumiendo drawdowns prohibitivos, drawdowns que vayan pues, incluso más allá del 50%. Luego habría que ver qué objetivos financieros se van buscando, si vamos buscando el crecimiento o por el contrario estamos buscando ingresos recurrentes o estamos buscando estabilidad, el tipo de diversificación que queremos lograr, cuántas acciones y de qué sectores o incluso de qué zonas geográficas, cuáles serían las estrategias de entrada y salida, es decir, en qué momentos comprar y vender y luego pues la evaluación y el propio rebalanceo, cada cuánto decidimos ajustar la cartera. Todas estas consideraciones iniciales, digamos que son los datos de partida para empezar a trabajar en la construcción de un portfolio. Pero ya digo que hemos puesto aquí unos como referencia. La lista puede ser más larga o más corta, pero son los datos que se toman para descartar determinados modelos que no son compatibles con estas consideraciones iniciales e ir afinando hasta conseguir el modelo idóneo. Bien, portfolios de crecimiento del dividendo. Vamos a centrarnos ahora en este tipo de carteras y vamos a ir construyendo paso a paso un modelo de la mano de la inteligencia artificial. Esto que veis a la derecha son sencillamente preguntas que le he ido haciendo a la inteligencia artificial y he puesto simplemente pantallazos de las respuestas que da. Lo primero que empiezo por preguntarle es, define un portfolio basado en el crecimiento del dividendo. Vale, la definición que nos da, en principio, es correcta. Las IAs aciertan bastante en definiciones básicas, pero cuando vas aumentando el nivel de exigencia ya no es tanta la fiabilidad.
Bien, y nos habla pues de lo que suelen ser estas carteras, de que está compuesto por empresas que pagan dividendo de manera creciente y sostenible en el tiempo, y luego nos habla de los dividend aristocrats o dividend kings, las empresas que se consideran óptimas desde el punto de vista de dividendos recurrentes, aquellas en las que invierten los ETFs que siguen la lógica del dividendo. Pero ETFs grandes, tipo Vanguard, que manejan miles y miles de millones. Bien, le pedimos a la inteligencia artificial también que nos especifique unas características clave que debe de cumplir un portfolio basado en el dividendo. Y sí, ciertamente acierta con estas características. La primera, evidentemente, es la selección de empresas. Elegir empresas con un historial de dividendos grande. No pueden ser empresas de nueva creación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver ese historial en el tiempo, al menos en una ventana de unos 5 a 10 años. Hay gestores más exquisitos que quieren que la ventana sea mayor, sea de 15 o de 20 años. No interesa tanto el dividendo medio, interesa la evolución del dividendo, si es al alza o es a la baja. Bien, otro dato que interesa muchísimo y que se maneja en este tipo de carteras es la tasa de payout. Preferiblemente se considera que estaría bien que fuera por debajo del 60%. ¿Por qué? También puede decir, bueno, y si es del 80 o es del 90 se paga más dividendo. Claro, pero si se está pagando más dividendo, entonces la empresa tiene menos recursos para invertir, es decir, tiene menos recursos para crecer. Así que una tasa inferior al 60% y un buen dividendo en torno al 3-4% sería más o menos lo que se va buscando cuando se construyen carteras de este tipo. Se buscan también sectores que sean defensivos o lo que es lo mismo, acciones que no sean demasiado volátiles. Algunos indicadores de rentabilidad como el ROE o el ROA que sean pues lo más estables posibles y que muestren fortaleza financiera. Luego, en cuanto a los objetivos de la cartera, seleccionar sobre todo empresas en las que en un histórico se ve que el flujo de dividendos va en aumento año tras año o semestre tras semestre. Y por supuesto, otro objetivo clave desde el punto de vista del inversor es preservar y aumentar el capital a largo plazo. ¿Qué es lo que se suele hacer en todas estas carteras? Reinvertir el dividendo. Entonces se va viendo la rentabilidad a base de aumentar el tamaño de la cartera por el procedimiento de reinvertir todos los años los dividendos. Por eso los horizontes temporales, las lógicas de estas carteras son largo plazo. Son carteras de muy largo recorrido. Se deja el dinero quieto durante 10 años o más y que se vaya revalorizando por la vía de esto de reinvertir el dividendo. Bien, vamos ya a una tarea de diseño. Le pedimos a la inteligencia artificial. En este caso, te voy a aclarar una cosa. La inteligencia artificial que estoy utilizando no es a partir de ahora el GTP estándar, que me parece que actualmente es el 4. Estoy utilizando un GTP personalizado. Me gusta utilizar para determinadas tareas financieras determinados GTPs especializados. Y he encontrado dos aplicaciones que me parecen correctas para, por lo menos la calidad de las respuestas que dan son bastante buenas. Uno es el GTP que se denomina Portfolio Optimization y otro, sobre todo, para valoraciones de los analistas, incremento del interés en las redes, lo que se llama social trading, etcétera, etcétera. El GTP llamado, que luego lo veremos con más calma, Wall Street Bets, también da respuestas muy certeras, mucho más certeras que el chat GTP genérico. Bueno, pues entonces pedimos sencillamente que diseñe una cartera basada en un modelo de dividendo, partiendo de un capital inicial de 100.000 euros, con un horizonte temporal a 10 años y que esa cartera incluya 10 acciones, incluya 10 activos. Y además también estamos pidiendo que esté muy diversificada por sectores y que un 20% se reserve a la renta fija a largo plazo, a las letras del tesoro. Y con esa información nos ha sacado esta combinación de acciones más los bonos del tesoro a largo plazo. El TLT es un ETF que invierte en bonos del tesoro estadounidense a 20 años. Entonces,
Aquí tenemos, pues, literalmente 8 empresas de las consideradas aristócratas del dividendo. La rentabilidad mínima es del 2,5, la rentabilidad máxima en telecomunicaciones es del 6%. Todas ellas, de alguna manera, por lo menos a largo plazo, ofrecen un dividendo igual o superior a la inflación, con lo cual es una cartera que se va revalorizando con el tiempo. Y la ponderación en este caso, pues bueno, hemos optado por la más sencilla, que es equiponderada, dar el mismo peso a cada una de las acciones y reservar un 20% para invertir en bonos del tesoro. La propia inteligencia artificial nos explica un poco las características que tiene esta cartera. Podríamos ampliarlas, podríamos hacer preguntas más detalladas, pero bueno, con esta información básica, el que sea profano en este tipo de carteras de crecimiento del dividendo se hace una idea rápida. ¿Qué se va buscando? Bueno, pues una alta diversificación sectorial. eh, por eso se incluyen acciones que tienen que ver con el consumo básico, la salud, la industria, etcétera. Los bienes raíces. Se va buscando un balance entre estabilidad y crecimiento, es decir, no solo se buscan empresas que tengan un dividendo altísimo, sino empresas que tengan potencial de crecimiento con ese dividendo, aunque no sea tan alto. Y luego se va buscando pues, una exposición de carácter defensivo, con los bonos del tesoro fundamentalmente. Con este combinado se consigue, en teoría, reducir mejor la volatilidad y, si no totalmente, porque estamos hablando de un porcentaje 80-20, reducir bastante, eh, digamos, los drawdowns del mercado, los drawdowns fuertes del mercado que tienen que ver con crisis macroeconómicas o con crisis globales. Bien, otra cosa que nos hace relativamente bien, pero luego veremos que no nos podemos fiar de estos datos, es mostrarnos un gráfico del rendimiento básico de la cartera y comparárnoslo con un benchmark. En este caso, el benchmark es el S&P 500. Vemos que nos muestra el equity curve en un periodo de 10 años, desde 2014 hasta finales de 2024. Y claro, podríais decir, bueno, pues parece que el S&P 500 ha batido por goleada a esta cartera basada en el dividendo. Claro, evidentemente, estamos en un periodo alcista de los mercados, incluso muy alcista de los mercados. Es normal que el crecimiento vaya por encima de las lógicas conservadoras basadas en el valor o basadas en el dividendo. Métricas clave de estas carteras. Bueno, pues se consigue un retorno anualizado del 4%. Mientras que el S&P 500 consigue en este periodo un retorno anualizado superior al 10%, del 10,8%. Pero fijaros en la volatilidad, por eso esta cartera tiene un carácter conservador. Solamente tiene una volatilidad del 6,1%, mientras que el S&P casi la duplica, se va casi hasta el 11%. Y en cuanto al drawdown máximo, ocurre lo mismo. El drawdown máximo alcanzado por el S&P 500 en la época COVID, en el primer año del COVID, daba miedo, era del 66%. Sin embargo, esta cartera, pues bueno, capeó relativamente bien el temporal, incurriendo en un drawdown máximo, pues como de la mitad. En lo que no sale bien parada la cartera de crecimiento del dividendo es en el ratio de Sharpe, en la relación entre retorno y riesgo. Mm, El S&P 500, según la inteligencia artificial, que luego veremos que tampoco es exacta esta cifra, tendría un ratio de Sharpe de 1, no es cierto, es de creo que 0,80 y tantos, mientras que el ratio de Sharpe de la cartera es incluso un poco más bajo. Bien, más preguntas específicas que hacemos a la inteligencia artificial para ver hasta dónde nos puede ir llevando. Por ejemplo, le preguntamos en esta ocasión que optimice la cartera para mejorar el rendimiento ajustado por riesgo, es decir, que la optimice teniendo como criterio diana el ratio de Sharpe. Y entonces genera una simulación iterativa combinando diferentes pesos de los activos y nos da la cartera óptima desde el punto de vista de Sharpe. Fijémonos en la diferencia. El ratio de Sharpe de la cartera sin optimizar era el 0,65 y el de la cartera optimizada se va al 1,36. Esto tampoco es cierto.
ha manejado información que no es correcta. Luego lo veremos en una plataforma con datos mucho más precisos. Y la comparativa de la cartera sin optimizar y la cartera optimizada, en base a estos datos, parece cierta, pero cuando lo vemos sobre una plataforma financiera realista y con buena información, tampoco es así. Bien, otra cosa que hace relativamente bien una inteligencia artificial de este tipo son simulaciones de Monte Carlo. Las simulaciones de Monte Carlo, ¿para qué las utilizamos fundamentalmente? Seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, a lo mejor hay gente que se está iniciando en las finanzas y no lo tiene claro. Fundamentalmente se hacen para hacer proyecciones de rentabilidad y de riesgo o para calcular probabilidades de que se alcance un determinado objetivo inversor. Entonces, veis que aquí nos ha trazado, a partir de los miles y miles de simulaciones que se requieren para hacer una buena simulación de Monte Carlo, que sería entre 1.500 y 5.000 escenarios, pues los diferentes escenarios que nos encontramos. La línea azul sencillamente es la mediana de todas las simulaciones que se han realizado. En las bandas 25-75 estaría la probabilidad media de resultados, mientras que la banda superior y la banda inferior, la del 5 y el 95%, serían los escenarios extremos que es casi preferible no tener en cuenta porque no se van a producir. O mejor dicho, incluso si se producen más por la zona del riesgo que por la zona del exceso de retorno. Sencillamente porque la aceleración de las caídas es mucho más abrupta y mucho más impredecible que los grandes periodos alcistas. Bueno, aquí nos da también respuesta a preguntas específicas sobre probabilidad una vez que hemos construido la simulación de Monte Carlo y veis la pregunta que le hemos planteado. Le estamos preguntando que calcule la probabilidad de obtener una rentabilidad del 40% en 5 años o de incurrir en un drawdown del 30% en ese periodo. Entonces, en base a esa simulación de Monte Carlo, nos da las probabilidades. Es probable que en un periodo de 5 años puedas obtener un 40% de rentabilidad del portfolio. ¿Hasta dónde va la probabilidad? Hasta el 71%. A saber, estos datos hay que cogerlos con pinzas. Y con la probabilidad de un riesgo máximo, en función de la simulación, pues lo mismo. Nos dice que incluso con una cartera tan conservadora como esta, pues podemos incurrir en un drawdown superior al 30%. Bien, comentaba que para hacer análisis de la rentabilidad y esperada y del backtest para periodos más largos y sobre todo con mayor nivel de detalle y mayor calidad de datos, es mejor utilizar una plataforma analítica. Lo que me ha sorprendido gratamente es que la propia inteligencia artificial, en este caso el GTP, nos remita a nuestro querido Portfolio Visualizer. Portfolio Visualizer es una herramienta muy utilizada y los alumnos del curso que estáis escuchando ahora veréis cómo en diferentes módulos la vamos a utilizar más intensamente, sobre todo en el módulo dedicado a ETFs y carteras de acciones. Es muy sencilla, muy intuitiva y sobre todo gratuita en la mayoría de las funciones. Hay otras funciones que son de pago, pero en todo caso no es tanto lo que hay que pagar. Y en cuanto a los datos, utiliza datos de una calidad extraordinaria. Entonces vamos a ver esta misma cartera desde esta plataforma que es completamente confiable y comparamos con las respuestas que nos ha dado la inteligencia artificial. Bien, metemos en la plataforma la lista de activos y los porcentajes de asignación tal y como nos los ha dado la inteligencia artificial y nos encontramos con una sorpresa. La sorpresa que nos encontramos es que los resultados no coinciden. Comparad, por ejemplo, el portfolio de crecimiento, el equity curve de este portfolio visto desde la plataforma Portfolio Visualizer y el backtest que realizó la inteligencia artificial. No hay tanta similitud. En
En la comparativa de la cartera optimizada y el benchmark, el SP500, las métricas clave que nos daba la inteligencia artificial, pues tampoco son correctas. Em, Aquí estamos obteniendo un retorno anualizado del 5,9%, la inteligencia artificial nos daba el 5,33%. En cuanto a drawdown, nos íbamos con esta cartera que a mí me hizo sospechar, me pareció excesivo, a un 37,34 y sin embargo el drawdown real visto desde la plataforma financiera ha sido del 17,1, perdón, bastante más bajo. Así que la conclusión que podemos sacar es que, habiendo diferencias significativas, está muy bien utilizar una inteligencia artificial o un modelo de ChatGPT para la selección de los activos, para elegir el modelo de rebalanceo, para todo este tipo de cosas, pero si queremos datos más fiables y queremos tener una visión, digamos, más precisa del desempeño de esa cartera, nos tenemos que ir a una plataforma financiera especializada que tenga bases de datos de calidad. Bien, seguimos avanzando con la inteligencia artificial. Ahora le pedimos que nos haga una selección centrada en criterios y que nos construya una tabla con los criterios que debe de seguir un analista financiero o un gestor de carteras para seleccionar activos que estén dentro del grupo de alto dividendo. Y aquí nos da esta lista de criterios, que sí, efectivamente es la lista de criterios estándar. En este tipo de cosas, como es información muy genérica y está muy al alcance de la propia IA, pues no suelen incurrir en errores. Por ejemplo, el rendimiento por dividendo. De todas formas, está muy bien que lo sistematice en una tabla, nos ahorra muchísimo trabajo, porque luego esta tabla nos va a valer, una vez que le hemos pedido la tabla específica a la inteligencia artificial, para que le hagamos preguntas concretas. ¿Tal acción cumple tales y tales criterios? O le suministremos una lista de acciones y digamos, bueno, de estas acciones, ¿cuántos cumplen la mayoría de los criterios y en qué criterios están fallando? Entonces, rendimiento por dividendo, historial por dividendos, payout, flujo libre de caja, el deuda EBITDA, la estabilidad de los ingresos y el rendimiento total. Estos serían los criterios estándar que se suelen utilizar para seleccionar a estas empresas, entre comillas, aristócratas de los mercados o aristócratas del dividendo. Bien, hecha esta tabla, nos vamos a una fuente financiera, a Finviz, y buscamos en Finviz empresas que hayan tenido unos dividendos extraordinariamente altos, los dividendos mayores posibles en los mercados americanos. Y efectivamente encontramos una lista de estas 20 empresas con estos dividendos que son, bueno, pues teniendo en cuenta lo que se está dando en términos generales, realmente estratosféricos. Estos dividendos tan altos de alguna manera nos hacen sospechar, pero desde el punto de vista didáctico aquí, desde el punto de vista de esta charla, lo que nos interesa saber es qué grado de aceptación tendrían estas empresas en base a esos criterios para la propia inteligencia artificial. Así que lo que vamos a hacer es suministrar este listado de empresas a GTP y pedirle que nos analice detalladamente cada una de ellas. Y ya automáticamente encontramos uno de los primeros problemas serios. Nunca se deben de solicitar estos análisis conjuntos, complejos, porque al final lo que nos vamos a encontrar son tablas de este tipo, tablas en las que la propia inteligencia artificial es incapaz de encontrar toda esta cantidad de información que le estamos pidiendo en un tiempo razonable. Si le pedimos así a palo seco, búscanos información sobre esta lista de empresas y clasifícanoslas en función de los criterios, no lo va a hacer porque excede el tiempo máximo y no tiene capacidad para encontrar rápidamente todos estos datos. Nos va a suministrar una tabla como esta, totalmente inútil, porque estos son los datos que ya sabíamos. Esta lista de empresas y esta rentabilidad por dividendo, perdón, es lo que nosotros hemos suministrado.
Y en cuanto a los cuatro criterios, al payout, al flujo de caja, a la deuda y a la estabilidad de los ingresos, pues no nos dice absolutamente nada. Tenemos que afrontarlo valor a valor. Ahí sí se va a detener lo suficiente para encontrar esta información en las fuentes de datos financieras y luego comparar unos con otros. Así que empezamos con una de ellas. No me he detenido a hacerlo en todas porque no es necesario, simplemente que veáis el procedimiento. Y preguntamos a la IA, ¿es apropiada la empresa Ready Capital Corp para una cartera basada en alto dividendo? Y aquí veis que sí se entretiene en buscar la información. Alto rendimiento por dividendo, especialización financiera, programa de recompra de acciones, busca información más detallada sobre la propia empresa. Y lo curioso es que nos construye una tabla en la que nos va hablando del grado de cumplimiento de estos criterios. Por ejemplo, esta empresa en concreto solo cumpliría uno de los criterios, el de rendimiento por dividendo, que sí, efectivamente es muy alto. Sin embargo, el historial de crecimientos tiene recortes recientes del dividendo, es muy fluctuante, por tanto ya tendría que salir de la lista de aristócratas del dividendo. El payout ratio no lo he encontrado, no está disponible. Sí está disponible, pero la IA no ha sido capaz de encontrarlo. El flujo libre de caja nos dice que es fluctuante y poco predecible. Eh, la relación entre deuda y EBITDA es negativa. Es una empresa con alto endeudamiento, lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo, porque en realidad en las empresas o los ETFs que invierten sobre fondos, sobre activos inmobiliarios y tal y cual, se financian con deuda, pero bueno, no entraría dentro de la categoría de los aristócratas del dividendo. Y por otro lado, pues bueno, está en un sector volátil, que no es un sector de carácter defensivo, y eso la penaliza. Así que el veredicto que nos da la inteligencia artificial en este caso es claro, no es recomendable para una cartera de dividendos a largo plazo. Pasamos a otra. Le pedimos que nos haga un análisis como el anterior, pero de la empresa Ford. La empresa Ford ha sido siempre uno de los grandes aristócratas del dividendo, siempre nos ha dado dividendos muy altos, pero el problema es que esos dividendos, cuando ha pasado por crisis en la automoción, pues han tenido muchas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Entonces, desde el punto de vista de la generación del dividendo, sí nos dice que cumple el criterio, que es adecuado. El historial de dividendos no es consistente. ¿Por qué? Porque en 2020, claro, cayeron las ventas por la pandemia prácticamente a cero y se suspendió el pago de dividendos. Pero vamos, eso le pasó a Ford y a una lista interminable de empresas. Eh, el payout ratio se considera demasiado alto. A recordar que dijimos que si era superior al 60%, quiere decir que a la empresa no le quedan recursos para crecer. El flujo libre de caja sí es sólido, aunque se considera algo volátil, y los otros tres criterios no los cumple. Entonces, aquí la propia inteligencia artificial nos lo plantea como dudoso este valor. O sea, nos está diciendo que no es una buena opción si buscamos seguridad y estabilidad en los dividendos, pero sí es una buena opción de gran dividendo si estamos dispuestos a asumir algo más de volatilidad. Y luego, curiosamente, nos propone alternativas, nos propone otras empresas, ya las hemos visto en la lista que nos ha sugerido la propia inteligencia artificial, como Procter Gamble, Johnson Johnson o Reality Income, que sí cumplirían esta lista de criterios. Bueno, realizamos la pregunta para otra empresa y así vamos poco a poco obteniendo la información para todas las empresas de la lista que conseguimos en Fitbit nosotros. Bien, otra cosa que podemos hacer una vez que tenemos esta información por separado es decirle que nos la organice en una lista. Pero antes tenemos que pedirla uno a uno, si no, muchos elementos de esta lista quedarían en blanco. Por ejemplo, le preguntamos, en base a los análisis anteriores de estas tres empresas, si tuviéramos que elegir una de ellas, ¿qué empresa sería mejor para una cartera de dividendo? Y entonces, la conclusión sobre cuál es la mejor dentro de estas tres empresas para la IA es que es MOV, Movado Group.
Y nos explica por qué, porque el rendimiento por dividendo es del 7,1, tiene baja deuda, pero lo que la penaliza, lo que la saca del grupo de las aristócratas del dividendo, es que el payout ratio es del 133%, es altísimo, por tanto. Mientras que Ford y Ready Capital quedarían fuera por los motivos que hemos visto antes. Es interesante la construcción de estas tablas comparativas de manera automatizada porque ahorra mucho, mucho tiempo a los analistas y a los constructores de carteras. Cuando estas tablas, sobre todo para muchos valores, se realizan artesanalmente, buscando la información una por una y tal, pues fácilmente puedes estar una tarde buscando información y rellenando una tabla de este tipo. O sea que en este ámbito, la automatización, que duda cabe, que ahorra muchísimo trabajo. Bien, una vez completado ese proceso de comparación para los 12 activos que formaban parte de la cartera, descartamos 8, perdón, para los 20 activos que formaban parte de la cartera, descartamos 8 porque según la inteligencia artificial son los más incumplidores de esos 4 criterios y nos quedamos con 12. Y con esos 12 es con los que vamos a construir la cartera equiponderada. Y otra vez nos vamos a la aplicación Portfolio Visualizer. Y aquí tenemos las estadísticas clave de esa cartera. El retorno anualizado es muy bueno, es de un 9,32, por supuesto, reinvirtiendo el dividendo. Y luego las estadísticas de riesgo, como el drawdown, el ratio de Sharpe y tal, son bastante más bajos. ¿Qué hacemos también? Comparamos esta cartera con un producto basado en empresas de dividendo, un ETF tradicional para este tipo de comparaciones, que es el Vanguard High Dividend Yield. Y vemos, claro, que el ETF muestra un comportamiento más estable y con menor drawdown que nuestra propia cartera. Entonces, lo que estamos viendo aquí clarísimamente es que comprando este ETF directamente se acabaron todos los problemas y vamos a obtener una rentabilidad mejor. Vamos a afinar un poco más yéndonos a métodos de ponderación. Y lo primero que le preguntamos al GTP, que es Portfolio Optimization, recordar, no es el GTP 4.0 o el que se esté utilizando ahora. La verdad es que yo no me fijo muy bien en cuál es el último modelo que se está utilizando. Le pedimos que construya con esos valores una cartera ponderada por capitalización. Y claro, no nos da la respuesta. No nos da la respuesta porque es incapaz de extraer de bases de datos la capitalización de cada una de estas empresas. ¿Qué hacemos? A ver, la capitalización sí está disponible. Lo que pasa es que es incapaz de extraerla en un tiempo razonable y cuando se excede ese tiempo, pues nos da respuestas de este tipo. Cambiamos la pregunta y le preguntamos, extrae la última capitalización del mercado de cada empresa disponible en Yahoo Finance o en Morningstar. O sea, ¿qué le estamos diciendo a la IA? Le estamos diciendo que se centre en estas dos fuentes financieras y que se olvide de todo lo demás. Y ahora sí, ahora ya nos construye una tabla con la capitalización de cada una de estas empresas. Así que problema resuelto. Fijaros que es crítico el tipo de pregunta que le hagamos. Cuando vemos que la pregunta es demasiado genérica o que requiere dispersarse en muchas fuentes de datos o es excesivamente compleja, esa pregunta queda prácticamente sin responder en la mayoría de los casos. Cuando le decimos que se centre en una o dos fuentes en las que sabemos nosotros fehacientemente que está esa información, al final sí nos da la información. Claro, fuentes que sean de acceso público, que sean gratuitas. Si son bases de datos de pago, pues tampoco podría acceder a esa información. Bien, y entonces, en base a esta capitalización de mercado, que ahora sí nos ha conseguido ya, nos da la cartera ponderada por capitalización. Y aquí tenemos las ponderaciones de esa cartera. Le pedimos también que nos proponga otras formas de ponderación alternativas para esta cartera. Y nos propone unas fórmulas de ponderación
que en teoría serían consecuentes con un portfolio de crecimiento de dividendos. La equiponderada ya hemos visto que en este caso no funciona demasiado bien. La ponderación basada en dividendos la vamos a probar también en breve y no da mal resultado en realidad. La ponderación por crecimiento de dividendo también parece idónea para este tipo de carteras. Y la ponderación por ratio fundamental, pues, da resultados un poquito más inconsistentes. Bien, lo que hacemos es construir una tabla con todas estas fórmulas de ponderación y simplemente le decimos a la inteligencia artificial que nos dé los porcentajes de ponderación para cada uno de los modelos. Y luego le hacemos una pregunta curiosa para ver hasta qué punto es capaz de sustituir un valor por otro valor y recalcular todas las ponderaciones. Le pedimos que sustituya en la tabla Reci por ForMotor y recalcule las ponderaciones. Y la verdad es que lo ha hecho de manera bastante solvente. No ha tardado mucho en incluir la nueva empresa, eliminar la otra y recalcular toda la tabla. Podéis imaginaros que si eso lo tenemos que hacer manualmente, pues nos tiraríamos un largo rato. Bien, aquí tenemos tres modelos. El modelo equiponderado, que es el que vimos antes, el de capitalización del mercado y el modelo de ponderación según el dividendo. Y tenemos los resultados en Portfolio Visualizer. Vemos que el que mejores resultados obtiene es el portfolio 3, el que se hace el rebalanceo en función del crecimiento del dividendo. Aún así, le queda bastante para llegar al rendimiento del ETF Vanguard. El retorno anualizado también mejora con el tercer portfolio. El máximo drawdown sigue siendo bastante más alto, esto es lo que más le está penalizando. Y el Sharpe, el ratio de Sharpe, la relación entre retorno y riesgo, pues es bastante más baja, bastante peor que en el propio ETF. Bien, nos vamos a otros dos modelos. El modelo de volatilidad inversa y el de crecimiento del dividendo. Y ahora sí, en el modelo de crecimiento del dividendo sí nos acercamos ya bastante más al Vanguard High Dividend. Vemos que el balance final es prácticamente muy similar, el retorno anualizado también es bastante similar, sin embargo, el riesgo sigue siendo bastante alto. Estos valores, esta colección de valores que hemos incluido, o sea, que hemos extraído de la revista Finbit o del medio Finbit, tienen el problema de que al dar dividendos muy altos, son empresas mucho más erráticas, mucho menos predecibles y con más probabilidades de, pues eso, de incurrir en riesgos más elevados. Bien, pues construimos la nueva cartera con las ponderaciones que maximizan el rendimiento y aquí tenemos ya el portfolio final. Un portfolio pues, con un retorno del 10,6, cual bueno, lo hace relativamente atractivo y que obtiene solamente un diferencial con el benchmark del menos 0,6. El riesgo y la volatilidad siguen siendo elevados para este tipo de cartera, pero bueno, ahora ya el desempeño es considerablemente mejor. Aún así, lógicamente, si tenéis que optar entre esta cartera y el ETF de dividendo, de crecimiento del dividendo de Vanguard, evidentemente la opción es este ETF. Pero bueno, yo básicamente lo que he querido ha sido buscar un ejercicio didáctico de construcción de carteras con un modelo determinado, que es el de dividendo, e ir viendo hasta dónde llega la inteligencia artificial y qué fallos característicos va cometiendo. Bien, vamos ahora al caso de un portfolio de crecimiento. Y le preguntamos a la inteligencia artificial que identifique cuáles son esas principales características y ratios para un portfolio de crecimiento. Y aquí nos da las características clave. Esta información también es bastante certera y es la que encontraríamos en cualquier manual. Enfoque basado en empresas de alto crecimiento, baja o nula distribución de dividendos, porque evidentemente todo se reinvierte en crecer la propia empresa, alto riesgo y alta rentabilidad, sectores que sean lo más disruptivos e innovadores, casi todos ellos sectores tecnológicos, y mucha mayor tolerancia a la volatilidad.
Es decir, tenemos una expectativa de rendimientos altos, pero tenemos que ser conscientes de que el riesgo que estamos asumiendo también es más alto. Y la propia IA nos muestra también una tabla con los diferentes, con las fórmulas y la interpretación de los diferentes ratios. El crecimiento de los ingresos nos dice que se deberían seleccionar empresas con entre un 15 y un 20% de rendimiento anualizado, crecimiento del beneficio por acción, que vaya en aumento la ganancia por acción y retorno sobre la inversión, que lógicamente cuanto más alto sea ese retorno, cuanto más alto sea el ROI, mucho mejor. Bien, una vez que tenemos los criterios, pues le pedimos a la IA que nos haga una tabla con los 10 mejores valores de crecimiento del mercado americano, combinando empresas de alta, media y baja capitalización. Y entonces nos muestra una lista de esas 10 empresas que cumplen los criterios anteriores y además se pueden organizar en alta, bueno, en este caso de baja capitalización no ha puesto ninguna, en alta y media capitalización. Y nos da una pequeña descripción de cada una de estas empresas. Entonces, volvemos otra vez al Portfolio Visualizer, probamos esta selección de empresas que ha hecho la inteligencia artificial con una cartera equiponderada. Y este es el resultado que obtenemos. Obtenemos un rendimiento, como era esperable, muy superior al mercado. Lo estamos comparando ahora con el Vanguard Index Investor, o sea, con el ETF que replica al SP500. Vemos que el rendimiento de esta cartera es muy superior al propio índice, aunque lógicamente el riesgo será mayor. De hecho, estamos viendo aquí que el drawdown de la cartera es del 50,8% y la desviación estándar del 29%. Bien, ¿podemos mejorar esta cartera buscando otras fórmulas de ponderación apropiadas para carteras de crecimiento, que no sea simplemente la típica fórmula equiponderada? Bien, lo primero que hacemos es otra pregunta genérica para ver la profundidad analítica de la IA. Le preguntamos que si tuviera que seleccionar 5 de estas empresas con mayores expectativas de crecimiento para los próximos años, ¿cuáles elegiría y que fundamente la respuesta? Y entonces nos selecciona estas 5 empresas. Y nos da 2 razones de por qué ha seleccionado estas empresas basándose en la expectativa de crecimiento de los próximos 5 años. Bien, ahora cogemos estas 4 empresas, hacemos un análisis equiponderado rápido y lo que encontramos es que no hay grandes variaciones entre el primer portfolio y el segundo portfolio. Por tanto, si lo concentramos más en empresas que tienen mejores expectativas, no vamos a obtener mejores resultados. Tenemos que elegir otro método para refinarlo más. Bien, y nos vamos al segundo GTP que me ha dejado impresionado por los resultados que ofrece, que es el Wall Street Bets. Este es otro GTP gratuito que cuando tenéis la versión de pago de ChatGTP, accedéis al Marketplace y ahí, bueno, pues encontráis una serie de GTPs especializados para finanzas que son bastante buenos. Una clave para elegir un buen GTP para finanzas es simplemente ver el uso, la usabilidad, la cantidad de usuarios que lo están utilizando. Bien, le decimos que nos realice una tabla con las menciones y valoración del consenso de mercado de esas empresas y nos crea automáticamente esta tabla. Nos dice las menciones que han tenido recientemente, en qué punto del ranking están, si ha habido variaciones o no ha habido variaciones, la valoración de consenso de los analistas, casi todas ellas están situadas con 4 estrellas en comprar, y el crecimiento anual estimado. Todas ellas, pues bueno, están dentro de ese 15-20%, que es lo que nos indicaba la IA para considerar a estas empresas empresas de crecimiento. Bien, ahora intentamos afinar un poquito más. Decimos, de las empresas de esta tabla, ¿cuántas cumplen los criterios para ser incluidas en un portfolio de empresas de crecimiento? Y ya de entrada nos descarta 2.
nos descarta Mastercard porque no cumple completamente esos criterios. La considera una empresa más de valor que de crecimiento, entre otras cosas porque el rendimiento estimado, el rendimiento anual estimado es más bajo que el de las demás. Y Powell Industries, tres cuartos de lo mismo, no cumple completamente esos criterios, es una industria más tradicional y de crecimiento más bajo. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Pues construir un portfolio con las empresas que nos quedan que sí cumplen esos criterios que se han establecido anteriormente. Y esta sería la cartera equiponderada resultante. Vemos que esta cartera tiene ya mucho mejor aspecto. El retorno anualizado es una salvajada, es del 45,3%, pero bueno, estamos utilizando datos de Bactex. Los que estarían de enhorabuena son los que han cogido todo el ciclo alcista desde 2016. Si nosotros compramos ahora mismo y empieza una caída de los mercados o empieza un movimiento lateral, no vamos a pillar ni de lejos este retorno. Y luego también observamos otra cosa. La volatilidad y el riesgo en este periodo se hacen más manejables. Esto en una cartera equiponderada. Vamos a ver fórmulas de ponderación que sean compatibles con el crecimiento, compatibles con portfolios de crecimiento. Entonces se lo preguntamos directamente a la IA. ¿Qué métodos de ponderación son óptimos para una cartera basada en el crecimiento? Y nos da cuatro métodos clave. Ponderación por capitalización de mercado ajustada por crecimiento, ponderación por crecimiento compuesto, ponderación por inversión e innovación y ponderación equitativa. La ponderación equitativa hemos visto que está bien, pero vamos a buscar algo más. Bien, le preguntamos qué métodos de ponderación son óptimos para una cartera basada en el crecimiento. Nos da, como hemos visto antes, la lista de cuáles usar y le pedimos acto seguido, no tengo aquí la pregunta de exactamente cómo hemos pedido que se construya esta tabla, pero le hemos preguntado que nos dé las ponderaciones para cada uno de los cuatro métodos, más una ponderación final que sería el resultado de combinar varios de estos métodos. Aquí abajo lo tenemos, promedio ponderado con un 60% de capitalización ajustada, un 30% del retorno anualizado y un 10% de investigación y desarrollo. Bueno, por desgracia observamos un fallo, que es que las ponderaciones de esta tabla no suman el 100%, por tanto necesariamente están mal. Y se lo decimos a la IA. Los valores de la ponderación no son correctos, la suma de cada columna de la tabla tiene que ser 100%, corrígelo. Realiza varios intentos, nos pone el total del 100%, pero es mentira. No es el 100%. Si hacemos la suma de algunas de estas columnas, en unos casos dará 97, en otros 95, en otros 94. No ha sido capaz la IA de construirnos una tabla en la que las ponderaciones cuadren. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, en este caso no nos queda otra que actuar artesanalmente. Ir construyéndonos nuestra propia tabla con sus ponderaciones correspondientes. Bien, entonces, comparamos dos métodos. Comparamos el método equiponderado con el método de capitalización ajustada por crecimiento. Y vemos que el de ponderación ajustada por crecimiento es mucho más rentable. Nos vamos a un crecimiento entre 2016 y 2024 de $533.000. Y el retorno anualizado, pues bueno, es estratosférico en este segundo portfolio, es nada menos que del 54,9. El máximo drawdown, sí, ciertamente es un poco más alto, es bueno, un poco bastante más alto que el del anterior, es del 40,84. Pero comparando, ajustando rentabilidad y riesgo, es decir, aplicando el ratio de Sharpe, vemos que tiene
un mejor ratio el segundo portfolio. Por tanto, esta forma de equiponderar, esta forma de ponderar por capitalización ajustada por crecimiento, es mucho mejor que el de una cartera equiponderada a palo seco. Probamos otro método. Probamos una ponderación basada en la tasa compuesta de crecimiento anual y comparamos los datos con el portfolio equiponderado. Vemos que en este caso, con esta fórmula de ponderación, también estamos obteniendo unos buenísimos resultados. Si en la otra obteníamos el 45%, aquí estamos obteniendo el 55,89% y el ratio de Sharpe nos sale aproximadamente igual que en el primer constructo. Volvemos a comparar la cartera equiponderada con aquella que da mayor peso a empresas con alta inversión en innovación. Bien, y aquí obtenemos también unos resultados bastante mejores. Un retorno anualizado del 54% y un ratio de Sharpe mejor. Lo que más está penalizando a esta cartera, a este tipo de cartera de crecimiento, lógicamente es el drawdown, que para determinados inversores tipo, yo diría que para la mayoría de los inversores tipo, cuando les hablas de que puede haber retrocesos de más del 40%, del 40, 42, 45, bueno, pues salen espantados. No quieren ni oír hablar de unos riesgos tan grandes. Y probamos el último método, que sería crear una cartera de pesos combinados, dándole un peso del 60% a la capitalización ajustada, del 30% al retorno medio anualizado y del 10% a la inversión en I+D. Y la verdad es que nos sale un portfolio bastante interesante y es el que obtiene un ratio de Sharpe mejor. Seguimos obteniendo un retorno anualizado muy grande, se reduce un poquito, aunque no mucho, el drawdown, pero bueno, es la cartera que vamos a tomar como referencia. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Partimos de la base de que el drawdown es excesivo. Entonces, ¿qué podemos hacer para ajustarlo un poco más? Bueno, pues fundamentalmente introducir otro activo que sirva de contrapeso. Y lo que vamos a utilizar precisamente es el activo, el High Dividend ETF, que utilizamos en la cartera anterior, en la cartera de dividendo como benchmark, para intentar compensar o intentar promediar un poquito lo que es la revalorización vía dividendo y lo que es la revalorización vía crecimiento. Entonces le pedimos a la IA sencillamente que reajuste las ponderaciones en un 50 y en un 30%. Estos serían los pesos. Recordemos que los tuvimos que establecer nosotros manualmente porque no era capaz de darnos la tabla completa a la IA, pero sin embargo esto sí nos lo hace correctamente. Nos recalcula estos valores quitando un 50% en un caso y quitando un 30% en otro caso. Aquí tenemos las características de este producto, del Vanguard de este ETF de alto dividendo, el VYM. Ahora no es importante eso. Y vamos a ver el efecto de combinar una cartera de crecimiento en diferentes proporciones con una cartera de dividendo. Vemos que la opción de combinar un 30% de cartera de dividendo es bastante buena desde el punto de vista del drawdown. Mientras que en la cartera de crecimiento puro y duro era del 40,73, ahora baja prácticamente 10 puntos, baja hasta el 31,72. Ahora tenemos ya un producto con un drawdown mucho más manejable. En el portfolio 3 al 50%, bueno, conseguimos bajarlo hasta el 26%, pero a costa de perder muchísimo, o sea, de reducir el retorno anualizado al 34%. Mientras que en el otro caso, en el caso del portfolio 2, incorporando un 30% o invirtiendo un 30% en el ETF, todavía conseguimos un retorno anualizado pues gigantesco, estratosférico, del 42,87. O sea, sigue siendo básicamente una cartera de crecimiento en la que hemos conseguido reducir el drawdown mediante la inclusión de otro activo. Por eso he puesto aquí
el equity curve de las tres carteras y al mismo tiempo los drawdowns y vemos cómo en el caso de los portfolios 2 y 3 estos drawdowns son bastante inferiores al portfolio de crecimiento. Luego conseguimos el objetivo de disminuir el riesgo. Bueno, y terminamos ya con unas conclusiones generales. El uso de este tipo de inteligencia artificial, de inteligencia tipo GTP, está claro que supone pues, un avance considerable, sobre todo en los procesos que tienen que ver con la documentación, como hemos visto, búsqueda de fórmulas, definiciones, construcción de tablas, etcétera, etcétera, en la localización de activos que cumplan unos determinados criterios. También hemos visto que el desempeño es bastante aceptable y en el diseño de modelos y creación de fórmulas de ponderación, mecanismos de rebalanceo, etcétera, etcétera. Sin embargo, actualmente no es recomendable utilizar estos modelos GTP para realizar evaluaciones precisas. Hemos visto que fallan a la hora de evaluar y por eso consideramos que es mucho mejor utilizar herramientas especializadas, principalmente porque contienen datos históricos robustos, datos históricos de gran calidad, series históricas más amplias y unos recursos analíticos bastante más avanzados y muy probados. Bien, otra cosa que hemos visto y hemos estado comentando a lo largo de esta presentación es que no podemos fiarnos de las respuestas. La tecnología GTP actualmente sigue cometiendo muchos errores. Errores de comprensión de lo que estamos pidiendo y también errores de cálculo. Por tanto, no hay que fiarse de la precisión de los resultados. Y en cada fase del proceso de creación de la cartera, pues lógicamente se pueden utilizar como punto de partida, pero no nos queda otra que verificar esos resultados por otros medios. Otros errores que hemos observado. Bueno, por un lado está la falta de consideración de rebalanceo y costos de transacción. No es muy buena proponiendo diferentes escenarios de rebalanceo que salgan de los periodos temporales. Errores en los datos y en los ratios estadísticos. Ya lo hemos visto, había tablas que nos dejaban en blanco, principalmente porque no era capaz de encontrar esos eh, valores cuantitativos estadísticos y al no completar la tabla en un tiempo determinado, en un tiempo establecido, nos la dejaba en blanco. O porque no se dirigía, por esta dispersión de la información, a las fuentes financieras que sí contienen esa información. Luego ya cuando lo orientamos hacia esas fuentes, pues es cuando realmente nos muestra la información. Muchas de las carteras que se muestran de manera automatizada en este tipo de GTPs, pues les falta una diversificación efectiva. Habría que trabajarse más artesanalmente esa diversificación. Y como hemos visto también, que es una de las cosas que más extrañado me ha dejado, incluso cuando ya tenemos la tabla de las ponderaciones, muchos de los cálculos de ponderación son erróneos y le pedimos que lo repita y sigue R que R dando estos datos erróneos. Entonces, como conclusión general, podemos utilizar esta tecnología como ayuda, como soporte al diseño de portfolios cuantitativos? Sí, sin duda alguna. Tenemos que ser muy cautos, sobre todo en los procesos de evaluación, estimación de riesgos, etcétera, etcétera. Pues por supuesto que también, y aquí, de momento, hasta que no se refine mucha más esta tecnología, optaríamos por plataformas más tradicionales, tipo Portfolio 123 o esta misma con la que hemos hecho la presentación, Portfolio Visualizer. Y hemos llegado al final. No tengo nada más que decir. Agradeceros vuestra paciencia, agradeceros vuestra atención y si queréis preguntar alguna cosa que os haya llamado la atención o queréis que completemos algo que no ha quedado claro, pues hacerme las preguntas que queráis. Muy bien, si alguien quiere preguntar, podéis hacerlo por el chat o abrir el micrófono y preguntarle directamente a Andrés. En lo que no tengo ahora es acceso al chat, no sé cómo. Bueno, Ah, vale, vale, vale. yo te digo las Vale, preguntas. perfecto, perfecto. De momento no hay ninguna. Venga, animaros. De momento nada. ¿No hay ninguna pregunta? No hay Bueno, ninguna pregunta. Bueno, esto en el curso en el curso no es habitual. no.
en el curso nos tiramos 3 cuartos de hora mínimo resolviendo preguntas, lo cual es Eso lógico, es. por otra parte. Bueno, José Bordas ha dado una pregunta. ¿El método de los factores los procesa bien? Explica bien los factores. En la selección de empresas, cuando ya tienen puesta la etiqueta de factores, sí la realiza, si es una empresa de crecimiento, es una empresa de valor o tal. Pero luego lo que es la combinación, hacer una cartera más compleja, combinando varios factores y ponderando según esta diversidad de factores, todavía conviene tomarlo con mucha cautela y hacerlo de manera más artesanal, revisar todas estas ponderaciones artesanalmente. Y cuando no seamos capaces de encontrar los datos, como nos ha pasado aquí, que caemos en un bucle en el que te deja las tablas en blanco, pues no nos queda otra que ir o haciéndole la pregunta valor a valor para que tenga más tiempo, o si la sabemos, diciéndoles directamente fuentes financieras en las que sí están esos datos. Juanjo pregunta, ¿dónde ves más potencial actual en GPT? ¿En la creación de estrategias, portfolios? En la creación de estrategias, como vimos el año pasado, sobre todo la realización del código para plataformas, qué sé yo, tipo NinjaTrader, etcétera, etcétera, suele hacerla bastante bien. Ahora, para que una estrategia sea fiable, ahora estamos hablando de estrategias de trading, para que una estrategia sea fiable, lógicamente tiene que partir de una idea de base, de una ineficiencia, una irregularidad en los mercados que luego intentamos amplificar mediante determinados indicadores técnicos, etcétera, etcétera, pero esa ineficiencia en los mercados tiene que estar ahí porque sería el motor de alfa, o sea, lo que es capaz de generar el alfa de la estrategia. Y para encontrar este tipo de cosas, todavía las inteligencias artificiales no son buenas. Una vez que tienes las reglas de la operativa, y para pedirle que te las pase al código, que te las programe en el código de una determinada plataforma, pues eso lo suele hacer relativamente bien. Sí es verdad que se encuentra algún error que incluso la propia IA te lo puede corregir, o si no lo corriges tú manualmente en la plataforma, pero en ese sentido, en sentido de programación, yo veo que son más eficientes, veo que ahorran más trabajo. Y en cuanto a las carteras, pues simplemente diferenciar, como he dicho aquí, lo que son los procesos de documentación y los procesos de utilización de fórmulas de rebalanceo y tal y cual, de los procesos de evaluación detallada, rigurosa y de calibración de riesgos. La idea entonces, dice José Bordas, sería un proceso híbrido, que GPT nos dé las ideas generales y después revisar los backtests con herramientas específicas. Sin duda, ese sería el camino actualmente. Si esta tecnología GPT, que está en plena ebullición, avanza mucho más y al final da respuestas más precisas y hace evaluaciones más detalladas, más finas, pues a lo mejor podemos prescindir, digamos, de la elaboración artesanal, pero de momento no. Si queremos hacer un estudio serio de un determinado portfolio, con garantías de que los datos son los correctos, no tenemos más remedio que hacerlo de esta manera. Muy bien. Más preguntas. En el caso del análisis de sistemas de trading que estamos haciendo en el curso, ya habéis visto que insistimos mucho en conocer la metodología del el Robust Wall Forward e incluso hacerlo artesanalmente, no automatizar estos procesos, sencillamente porque es bueno conocer los pasos de la metodología y porque hay muchos errores intermedios, muchos errores ocultos que la máquina no tiene en cuenta y que tú como trader experimentado sí puedes detectar a tiempo y te hacen pues disponer de evaluaciones de más calidad. Desde luego. Más cosas que queráis comentar. José Bordas dice, muy buena charla, aclara el estado del arte. Así que, te da enhorabuena. Bueno, muy bien. Más cosas. Bueno, pues voy a dejar de grabar.